Ayer fue apoteósica la convocatoria en la Plaza de Mayo, convocada, perdón por la redundancia, a través de organizaciones sociales, de derechos humanos, algunos partidos políticos también. Algunos hablan de 400.000 personas, otros hablan de más de 500.000. Lo concreto es que se vieron cientos de miles de ciudadanos presentándose, algunos de ellos espontáneamente y siempre ofreciendo instantáneas que fueron emocionantes, como el momento en el cual se alzaron los pañuelos blancos. Nuestro compañero Gonzalo Capózzolo tiene más acerca de esta marcha histórica que unió a la sociedad en un repudio colectivo al 2x1 que beneficiaría a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad. 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Sentí la necesidad de estar. No quiero que se manosee a la gente y porque creo más en los movimientos populares que en los partidos. Además de la participación de partidos políticos y organismos sociales, fueron muchas las familias que marcharon hasta la plaza. ¿Por qué vinieron hoy en familia? Porque es nuestra identidad, es la identidad de nuestro pueblo, somos parte de esta historia y queremos transmitirle esa identidad a nuestra hija de casi 7 años ya. No es una marcha más porque incluye a cualquier bandera, cualquier persona, cualquier ciudadano autoconvocado y bueno, y el número lo dice. El pueblo, casi toda la Argentina está de acuerdo con esto. La marcha a la Plaza de Mayo fue masiva y tras el rechazo general al fallo de la Corte, el Congreso aprobó una ley para limitar la aplicación del 2x1. Gracias, muchas gracias. El objetivo de los próximos minutos es darle argumentos jurídicos a aquellas personas que sientan aberración por este 2x1 posible a muchísimos genocidas. Hoy por hoy es a uno solo. Es por eso que hemos invitado a Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista, un hombre muy prestigioso en el derecho. Gracias por estar acá, por estos minutos. Lo primero que le quiero preguntar es, muchos sienten algo así como un consuelo después de la rápida reacción del Congreso, que votó en 2 días, primero en diputados, después en el Senado, algo así como una suerte de ley tapón para evitar que otros procesados y condenados, sobre todo condenados por delitos de lesa humanidad, puedan acceder al 2x1. La pregunta es, ¿va a servir esta ley que se votó y que falta que se reglamente? No creo que requiera reglamentación, porque es una ley interpretativa. Pero diría que vale primero como gesto político en el sentido de expresar allí donde están representadas todas las fuerzas políticas mayoritarias del país, el repudio al fallo, voto de mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, de eso no hay dudas porque fue por consenso, todos los diputados, bueno, menos uno, el diputado Olmedo, y en el Senado todos los senadores votaron. Es decir, en ese sentido está clarísimo. Eso está Pero perfecto. en la práctica, en el derecho, ¿va a servir? Es muy difícil responder a esto. Primero, no conocemos el texto de la ley todavía, ¿no? Aunque ya hay mucha información sobre ello. Pero en todo caso es una ley redundante, porque quiero aclarar que ya por la estructura jerárquica del orden positivo argentino, el fallo de la Corte era absolutamente inviable. Los 2 tratados internacionales que pueden considerarse de aplicación acá y que integran la Ley Suprema de la Nación, porque así se dispuso en la Convención Constituyente del año 94, que no solo se incorporó un grupo de tratados, sino que se abrió un novedoso mecanismo que con la votación de 2/3 de los miembros que integran ambas cámaras, automáticamente adquieren jerarquía de cláusula constitucional. Bueno, están la Convención del Genocidio y la que se incorporó después, la Convención sobre Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Sí, perdón, usted, digamos, me está contando los motivos por los cuales la Corte Suprema ni siquiera tenía que haber resuelto como resolvió, es decir, los argumentos que van en contra de lo que 3 de los integrantes resolvieron. O sea, en ese sentido, usted corríjame, no haría falta una ley como la que se mencionó en el Congreso para evitar esto. Totalmente de acuerdo. Y no solamente eso, sino que recordemos el episodio cuando se llevó ante los organismos supranacionales de tutela de los sistemas de derechos humanos, me refiero a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y a la de las Naciones Unidas. Esto fue en el año del 92 al 95, se produjeron los dictámenes, donde se cuestionó las leyes de punto final, de obediencia debida y los indultos del presidente Menem. Bueno, los 2 dictámenes fueron categóricos y concluyentes de que esas normas eran nulas y lesivas de los tratados que la nación argentina había ratificado.
Bueno, después hubo también en el Congreso, hay que recordarlo, un simulacro de cumplimiento de lo que establecían estos dictámenes. Y digo simulacro porque en lugar de decretar la nulidad del punto final, la obediencia debida y los indultos presidenciales, se los derogó. Sí. Y en el derecho se deroga lo que es válido, lo que es nulo se anula. Claro. Bueno, es decir, hicieron toda una gran mise en escène en aquel momento, discursos rimbombantes para parir un ratón, ¿no? Y el resultado fue que los juicios no se pudieron proseguir porque había una ley penal más benigna, que era la amnistía del punto final o del... Claro. de Y la ahí ley de volvemos obediencia al debida. mismo punto, ¿no? Porque Bueno. los 3 jueces que votaron a favor de aplicar el 2x1 a este genocida, creando una posible jurisprudencia, se basaron en aquello de la ley más benigna, ¿no? Es decir, bueno, es un argumento que usted lógicamente considera incorrecto, pero que algunos dicen, por ejemplo, ayer o anteayer vino Andrés Gil Domínguez, un colega suyo, Sí, fue lo el que hizo la conozco. presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que él dijo, si se aprueba esta ley, eso va a servir únicamente para, si en la Argentina hay mañana otro golpe de Estado, que desaparece gente, con genocidas, y donde después sale un 2x1 que después es derogado. O sea, en otras palabras dijo, esta ley no sirve, se queda en la declaración. ¿Usted está de acuerdo con esto? Yo digo que es innecesaria, ¿no? No digo que no sirve porque evidentemente para los integrantes de la Corte recibir el bofetón de una ley que le está diciendo ustedes hicieron una porquería, eso no, Entiendo. no un es fuerte así. poder, un peso político. Tiene un peso político. Claro, eso Ahora, es indiscutible. efectivamente, toda ley rige para lo futuro, entonces, por eso digo, mi postura es, la sintetizo en 2 propuestas institucionales. Primero, el juicio político por mal desempeño y posible comisión de delito respecto de los 3 magistrados de la Corte que firmaron la doctrina de mayoría. Son Rosati, Rosenkranz Rosenblatt y Hayton de Nolasco. Efectivamente, sí. El otro camino, que es perfectamente viable, es la presentación de una acción de nulidad de cosa juzgada formal e irrita, que es una doctrina de la Corte. ¿Y dónde se hace eso? ¿Cómo se hace? Y se tendría que hacer ante la propia Corte, creo que por una presentación originaria ante la Corte, porque el fallo emana, por supuesto ellos tendrían que excusarse e intervenir una Corte de conjueces para revisar este fallo. ¿Pasó alguna vez eso? Sí, sí, y le digo un antecedente de la Corte Suprema, cuando se inicia la transición democrática bajo el gobierno de Alfonsín, había un fallo que exculpaba a los funcionarios de la morgue por los CNN. Ajá. Bueno, estaban exculpados. La Corte retoma el fallo motu propio y declara que ese fallo es nulo porque es cosa juzgada, formal e irrita. No son muchos los casos, pero los hay y es creciente en la doctrina. Quizás el constitucionalista más renombrado de Argentina, Germán Vidal Campos, fue el que más pregonó a favor de esto, también en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Carlos Hitter, que tiene una obra publicada. Gil Domínguez también, que estuvo acá, tiene un opúsculo bastante interesante sobre el tema, de modo que no es una creación nueva, ¿Y sino... quién tendría que hacer esa presentación? Hago un repaso quizás para los que se perdieron. Usted, corríjame, está diciendo que las 2 formas que hay para revertir esta decisión de la Corte, o al menos para que no se siga aplicando, Sí. no es lo que se votó allá en el Congreso, que sirve como declaración política, obvio, son o juicio político a los 3 jueces, o esta otra variante que es... ¿Quién la puede presentar ante la Corte? ¿Un organismo? ¿Una persona? ¿Puedo ir yo mañana? Un organismo y preferentemente quien haya tenido la representación como querella en la causa en que estaba involucrado el represor Entiendo. Luis Miña. También está, por supuesto, que ya se activó el mecanismo del órgano regional e internacional para que revisen. Ya se pronunció motu propio el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, diciendo esto es intolerable e incompatible con los pactos internacionales que la nación argentina ha ratificado. Recordemos que estos crímenes son crímenes que afectan a la humanidad toda, por eso están en tratados internacionales, Claro. y particularmente la desaparición forzada masiva de personas. Bueno, y creo que es el crimen más horroroso de la historia social. ¿Por qué? Porque es el secuestro del cuerpo, la reclusión en centro clandestino, la aplicación sistemática de la tortura, previsiblemente la muerte, el ocultamiento de los restos, el ocultamiento de la información a los familiares
y a la sociedad y a la opinión pública en general sobre la suerte de la víctima. Es decir, que tiene un agravante psicológico que no lo tiene fatal. Siquiera la muerte masiva, ¿no? Muchas gracias por su presencia. Sí, ha sido más que claro. Y nos da, insisto, argumentos legales para conocer cómo se puede hacer para ya no revertir lo que pasó con un genocida como Luis Viñas, sino al menos evitar que esto siga pasando. Ha sido muy amable.